Hermanos, hermanas, me da muchísimo gusto saludarles desde el Tepeyac para el mundo entero. Soy el Padre Eduardo Chávez, director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Fui el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego y actualmente soy el teólogo magistral guadalupano del Venerable Cabildo de aquí de la Basílica de Guadalupe. Por eso me encanta poder hablar de todo el evento guadalupano en este momento que estamos hablando de una persecución desconocida, porque siempre teníamos en mente la persecución cristera, que como tú sabes es de 1926 a 1929. Crece y crece y crece el amor a la Virgen de Guadalupe en este tiempo tan difícil, tan complicado, en un tiempo en el cual es un verdadero reto. Estamos hablando de hace 100 años prácticamente. Hace 100 años prácticamente. Estamos tomando esos periodos de 1914 a 1925, que yo le llamo la persecución desconocida. Los documentos están ahí, los investigadores, los libros de historia, etcétera, pero como que no se tomaba en cuenta mucho esta parte y que, vuelvo a repetir, está en contra de la Iglesia Católica, ya que los obispos se encuentran en Estados Unidos, como hemos visto en algunos momentos, y que están allá siendo, pues ahora sí que acogidos por todas las familias católicas de los Estados Unidos de América. Es importante conocer esta historia porque al final de cuentas es nuestra historia, son nuestras raíces. No podemos tapar el sol con un dedo y mucho menos pensar que todo esto como si no existiera, porque esto da fruto a otras cosas, repercute en otras cosas y también deteriora en otras cosas, pero necesitamos conocer nuestro pasado para vivir nuestro presente y siempre con una vista hacia el futuro. Por eso es muy importante conocer esto que ha vivido, que ha sufrido la Iglesia, tu Iglesia Católica, para que también nosotros pongamos lo necesario en el presente y podamos nosotros evangelizar, que es lo más importante, el mensaje de Jesucristo nuestro Señor, que Él ha querido estar en medio de nosotros. Dar este mensaje de que no hay que tener miedo, como dice la Virgen de Guadalupe. Dar el mensaje que Jesucristo nuestro Señor ha destruido el pecado y la muerte. Y muchos, yo lo sé, lo constato, lo testifico, de cuántos teniendo esto en su corazón dieron su vida por el amor a su Iglesia Católica, por el amor a Jesús, por el amor a la Virgen de Guadalupe. Yo quiero presentarles una nota que me parece muy interesante como una síntesis de lo que se está viviendo en este periodo, que no es solamente México, no es solamente México, es más allá de fronteras todo esto que se está viviendo, que está padeciendo nuestra iglesia, por supuesto, y nos lo hace ver Fidel González Fernández en su libro José Sánchez del Río, el joven David, de Zaguayo contra el tirano Goliat. Esto es de la diócesis de Zamora, su edición es del 2015. Y lo que voy a leer está en la página 49. Si te fijas, el libro habla de este mártir, este niño de 14 años. Nosotros aquí en la Basílica de Guadalupe tenemos un pequeño don que nos dio desde el Vaticano. Nos dieron este pequeño hueso de este gran mártir, de este gran santo, y se venera aquí en el interior de la Basílica de Guadalupe. Es realmente muy impresionante, muy fuerte el que un niño de 14 años haya dado la vida. Estoy diciendo que aquí tenemos testimonios de cómo se tiene en el corazón la Iglesia Católica, Jesús nuestro Señor, a la Santísima Virgen de Guadalupe, y cómo se da la misma vida por eso. Por eso esta reliquia que se venera aquí es muy importante, no solamente para el entorno de la Basílica de Guadalupe, sino para tantos millones de peregrinos que vienen aquí y que obviamente se encuentran con este mártir, que me parece muy importante para llevarlo como ejemplo en sus vidas. Vamos a leer un poco de esta obra de Fidel González Fernández, que por cierto quiero decirte nada más que él trabajó con nosotros primero como equipo, como comisión histórica de la segunda parte del proceso para la canonización de San Juan Diego. Estoy hablando de 1998. Juan Diego se beatifica en 1990 y se hace esta nueva comisión histórica en 1998. La integra Monseñor José Luis Guerrero,
Fidel González Fernández y tu servidor, Eduardo Chávez. Integramos todo esto, después se me pone como postulador de la causa de canonización de San Juan Diego y caminamos juntos. Y seguimos caminando en el Instituto Superior de Estudios Guadalpanos. Él todavía es profesor nuestro, él muchas veces nos ha dado conferencias, pláticas, estudios, realmente muy interesante todo lo que nos narra este historiador, es historiador, es colega mío de la Universidad Gregoriana de Roma. Bueno, el historiador Fidel González dice, nos hallamos ante el mismo lenguaje y las mismas categorías de los hombres de la enciclopedia ilustrada, racionalista o de los tiempos de la Revolución Francesa. Las raíces de la persecución anticristiana se encuentran, por lo tanto, en la ideología de matriz ilustrada y liberal, en su vertiente típicamente socializante en Calles y en sus sucesores. Claramente lo dice el historiador Fidel González Fernández. Muy interesante su diálogo. Esto lo confirma, la que sigue, lo habíamos ya mencionado, la confirma Jan Meyer. Aquel lastre de males desembocó en México en la persecución violenta y la guerra, dice Jan Meyer. Bajo el reinado de los liberales masones, 1859-1900, la Iglesia había efectuado una segunda evangelización desarrollando los movimientos de acción cívica y social dentro del espíritu del Papa León XIII. Importante también lo que dice, porque nos están narrando cómo es un entorno grande y vivo, no solamente de México, lo que se está dando en el mundo entero. Fíjate que también lo dice Fernando Torre, Carlos Francisco Vera, Vicente Monroy y David Patrón. Ellos hacen una obra realmente muy importante del obispo, Monseñor Ramón Ibarra González. Él llegó a ser arzobispo de Puebla. Él realmente es una imagen de Cristo en la crucifixión. Él tuvo una enfermedad, el arzobispo, que es la diabetes, que combatió con ella pues toda la vida y pues ya por esa situación terrible, dolorosa, murió. Pero murió dentro de la persecución, que fue lo más terrible y doloroso. Eso sí, murió en una situación complicadísima en este tiempo precisamente. En 1914, estamos situados 1914 al 17, vivió situaciones complicadísimas. Él muere en el 17, por eso él vive en la persecución tal cual entre el 14 y el 17. Dicen estos autores en este libro de Ramón Ibarra y González, que también sirve como un estudio para su canonización, porque todo esto está dentro del proceso de la canonización de este gran hombre, gran obispo mexicano, pero realmente universal. Dicen los autores, para impulsar el apostolado de los laicos, en enero de 1911 fundó el Centro Común Social de la Acción Católica. Aquí viene pues la parte católica de acción social. Con él buscaba favorecer obras sociales coordinadas y animadas por los laicos, ayudando a que cada bautizado pudiera llegar a ser un factor de transformación de la realidad de su entorno. Así que la Iglesia Católica no estaba ajena a toda esta cuestión social, obrera, de gente media, de gente humilde, de gente pobre. Claro que no, está muy presente la Iglesia Católica haciendo las instituciones, las motivaciones suficientes para que todos crecieran en el bien tanto material como espiritual sobre todo. Seguimos con esto que dice también Fidel González, la que sigue. Fidel González nos da otro párrafo muy interesante en la que sigue, esa. Ahora en la página 48, estoy viendo la página 48 del libro que ya mencioné, dice él, una serie de conflictos políticos nunca resueltos constituían el mal crónico de México desde los tiempos de la independencia, como el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado, el de facciones políticas opuestas como las de los liberales y conservadores, de grupos de poder político y local que fomentaban el continuo predominar del llamado caudillismo. Aquí está uno de los puntos
muy fuertes que vivió México. En todos los sectores de la vida nacional, el predominio cada vez más claro de las diversas obediencias masónicas y la pesada presencia norteamericana en la vida del país, toda esta serie de males y de conflictos crónicos reavivaron todavía más a partir de 1911, en plena revolución, como tú sabes. Todo esto se fue uniendo en todo este problema tan grande. Las cosas no iban a resultar tan fáciles y pacíficas para Francisco I. Madero, que inició, como ya lo hemos visto, la revolución, ya que brotaron varios resentidos o descontentos porque no les había hecho justicia a la revolución. Se iniciaron nuevas revueltas en diferentes partes de la República. El presidente trataba de apagar todos esos fuegos que estaban prendiendo por todo el país. La que sigue, por favor. En Roma, en el Vaticano, el Papa Pío X está preocupado por esta situación tan complicada, por supuesto, pero esto también dio, y lo vemos claramente, desde México, lo que se llama un ultramontanismo, es decir, más allá de las montañas. Es decir, México, la gente humilde de fe, la gente buena de fe, tiene su mirada puesta en el Papa. Si nosotros preguntamos a la gente católica, lo que se venera más que nada es la figura del Papa y la Santísima Virgen de Guadalupe. Así te lo dicen claramente. Se ama al Papa, sea, quien esté en el pontificado. Se ama a la Virgen de Guadalupe y en ellos dos vemos la presencia de Jesucristo, nuestro Señor, por supuesto, que nos centran en eso. La que sigue, por favor. El secretario de Estado, allá en Roma, como hemos referido, en esta ocasión estaba Merry del Val, muy famoso este cardenal, secretario de Estado, muy famoso en todo lo que fue ese momento del modernismo, con esta corriente del ultramontanismo, que es ver desde estas tierras, desde estas patrias tan lejanas, tener la mirada puesta en el Papa. Y decía esto: ante los continuos informes de las penosas dificultades y de los sangrientos acontecimientos que se suscitaban en México y que el delegado oportunamente informaba a Roma, el Papa estaba verdaderamente conmovido y lo expresaba especialmente en el reporte del 2 de julio de 1913. Un mes después, el secretario de Estado Merry del Val, que estás viendo la imagen de él, informaba en una correspondencia que procedía directamente del Vaticano. Vamos a ver qué dice este informe. Su Santidad, dice Merry del Val al Papa Pío X, es un informe del 9 de agosto de 1913. Su Santidad, al cual me he dado premura de darle un informe, ha quedado vivamente conmovida de los males que afligen al pobre pueblo mexicano que pasa de una a otra revolución y de los peligros de los cuales están amenazados el clero y la misma religión. Es un momento realmente muy complicado, muy difícil, porque te recuerdo que después de Francisco I. Madero viene esta toma tan fuerte de Huerta, y después vienen todos esos acontecimientos con Carranza, Venustiano Carranza, con todos los que se desplegaron ahí, que son los de Emiliano Zapata, que también está Francisco Villa, y tantos otros que empiezan a levantarse y a hacer otras revoluciones en este momento tan dramático. La que sigue, por favor. Más, la que sigue. Ahí. En la que sigue, perdón. Tenemos una gran santa que es Concepción Cabrera. Su proceso para la canonización está en este momento caminando. Concepción Cabrera nos refiere precisamente en ese año de 1913 con la situación de Monseñor Ibarra, que está, como te decía, en un momento tan dramático de persecución. Esta gran laica, esta gran señora, esta gran persona, esta beata actualmente y que se está luchando por llegar a los altares, es tan importante en este periodo por su vida tan espiritual que ayudó y mantuvo tan de pie a tantos y tantos dentro
tanto del clero como de los laicos. Esto lo vamos a ver el próximo programa, no te lo puedes perder, por el amor de Dios, porque estamos viendo todo un despliegue de cómo en la persecución ante un reto tan grande surgen estas personalidades, estas bellezas, estos testimonios espirituales en esta iglesia que florece a través de esta espiritualidad que está dentro de la persecución. Nos vemos el próximo programa.